Muy buenos días, pueblo dominicano. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y al mismo tiempo pedirle, como le hemos venido pidiendo desde Conexión Global RD, que se cuiden, que se protejan y de esa manera también cuidan y protegen a los demás, que no lo alcance el COVID-19. Hoy estoy con mi compañero, mi hermano, mi socio Manuel Escalante, a quien también le doy la bienvenida. Muy buenos días, Manuel Escalante. Buenos días, Víctor Tineo. Buenos días, querido televidente. Somos Víctor Tineo y Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Y este es su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD. Intentamos aprender juntos cada vez que tenemos la oportunidad. Y hoy tenemos un invitado que es un maestro de la comunicación. Periodista, comunicador, escritor, conductor, productor, analista político y un activista de los derechos civiles, de los derechos humanos en la República Dominicana y en el mundo. Nos referimos nada más y nada menos que a nuestro amigo Juan Carlos Espinal. Juan Carlos, bienvenido a Conexión Global RD. Bueno, para mí es un privilegio, Víctor y Manuel, poder estar con ustedes acá en este programa. Es una gran oportunidad. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Bien. Gracias, Mira, gracias Juan Carlos. Juan Carlos, nosotros tenemos una inquietud. Te conocemos y sabemos que eres un observador permanente de toda la sociología, la sociopolítica, en los movimientos sociales, las actividades. En general, estás pendiente del país. ¿Qué lenguaje, qué mensaje, cómo interpretas tú y entiendes debe el pueblo dominicano entender, interpretar los resultados de estas últimas elecciones? ¿Qué fue lo que el pueblo decidió y por qué? El pueblo decidió buscar confianza que no existía. Existen factores más allá de lo que son los factores económicos, políticos y sociales. El partido de gobierno se desvinculó de la sociedad y se desvinculó de su partido. Al desvincularse de su sociedad y al desvincularse de su partido, gobernar sin su partido provocó una división en el Partido de la Liberación Dominicana. A una parte, una fracción de la mayoría del 50+1, desprenderse hacia la fuerza del pueblo, eso generó un vacío político, porque si tú no puedes estar unificado en tu casa, entonces no es cierto que el mensaje que tú vas a mandar hacia afuera es de unificación. Ese mensaje de unificación, la gente entendió que no era posible que el doctor Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana pueda ser o podría convertirse en el candidato. Entonces, en el PLD eligieron un candidato sin identificación, sin reconocimiento, sin mística, sin historia, es decir, sin un valor humano que uno pudiese apreciar y tener confianza. Entonces, como ya hubo una división, la población empezó a perder la confianza en el Partido de la Liberación Dominicana. Y ese fraccionamiento, esa vocación de poder del voto independiente de la clase media, que no estaba convencido de que el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader tenía por sí mismo el voto para ganar en primera vuelta, entonces se generó la necesidad psicológica en el país de tener que desmontar una plataforma autoritaria, es decir, de el hecho mismo de un trauma, y para evitar un trauma psicosocial, un trauma que hoy ya se está manifestando, hubo que unificar el voto independiente para que una distancia de 13-14%, cerca de 1 millón de votos, se deslindara hacia el candidato opositor Luis Abinader, que es hoy el presidente electo. Esa es la lectura correcta, la falta de confianza. ¿Cómo evalúa Juan Carlos Espinal el final del gobierno del presidente Danilo Medina? Sin duda alguna, el Partido de la Liberación Dominicana sostiene un fuerte liderazgo dentro de lo que es la población. Se pudo notar en los resultados de las de las elecciones municipales y se pudo notar ahora
con un 36%. El tema radica en el método y los métodos que utilizó una élite, un sector del Partido de la Liberación Dominicana, que secuestró el partido y que eso dividió la sociedad dominicana. Hoy evaluar los logros del periodo 2012-2020 no pudiese ser sin estar vinculado al crecimiento económico de entre 1996, 2000 y 2004-2012. El gobierno de Danilo Medina de 2012-2020 encuentra una economía en franco crecimiento, una economía saneada, fruto de la quiebra que ocurrió en el año del 2003, de la quiebra de los bancos. Eso generó cerca de 1 millón de nuevos pobres, desempleo. Entonces, el factor del crecimiento con inversión y desarrollo humano y que se estuviera creando dentro de la propia crisis que existía estabilidad, permitió a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana avanzar hacia una mayoría simple cuando estuvo siempre unificado. Cuando no estuvo unificado, entonces perdió la mayoría simple. Y eso tiene mucho que ver con la crisis que se dio en el año 2015, una crisis de credibilidad en la República Dominicana con los intentos de reelección. Tan pronto el grupo del Palacio Nacional inicia un proceso de reelección, los factores económicos, los factores sociales, los factores políticos empezaron entonces a crearse un sistema de ingobernabilidad e inestabilidad y los precios empezaron a aumentar y entonces se generó una crisis financiera. Ahora estamos viendo un proceso de estanflación que no es más que la combinación de recesión con especulación. Entonces, ese proceso virtuoso que se venía manteniendo de crecimiento económico dentro de ese proceso de estabilidad de la moneda, entonces observamos que la moneda estaba consecuentemente estable. Sin embargo, ahora observamos que la moneda se ha disparado al 60.22 por 1. Y eso tiene que ver mucho con la explicación no solamente del COVID, sino también del endeudamiento externo. La deuda externa en el periodo del presidente Danilo Medina se disparó un 79% entre 2012 y 2019. Carlos, cuando tú hablas de la estabilidad macroeconómica que encontró Danilo Medina cuando inaugura su primer periodo gubernamental y su segundo periodo, ¿no? Hasta el 20, parecería que estás diciendo que los logros de su gobierno se debieron a que encontró una economía saneada, fruto del trabajo de Leonel Fernández. Bueno, no, es un trabajo de conjunto que se manifestó sobre un trabajo virtuoso, una estabilidad que permitía que 1 millón de clase media trabajara de 9 a 5, tuviera el tema de la tarjeta, los pagos de los apartamentos, los pagos del préstamo del banco. Hubo estabilidad, eso recibe Danilo Medina. Hubo estabilidad en crecimiento. Esa estabilidad en crecimiento se rompe tan pronto se rompen los acuerdos políticos en el Partido de la Liberación Dominicana, porque los problemas que se generó de división el PLD lo llevó a la sociedad. Sus problemas internos, el gobierno no supo entender el lenguaje que le estaba enviando la población. La población le estaba diciendo, si se unifican y Leonel Fernández es el candidato, el PLD sigue 4 años más. Ellos decidieron sencillamente a través de un fraude romper todas las reglas. Al romper todas las reglas existe una sociedad, existe una auditoría visual. Usted es lo que es su comportamiento público. Usted es en el Estado lo que es su imagen. Usted es lo que es en su casa. Si usted, los demás, en el término de la política, ven que su hogar, que usted, que su partido es unificado y planificado, entonces evidentemente que no tendrá que cambiarlo porque la economía iba bien. Si la economía iba bien, la estabilidad iba bien, ¿por qué había que cambiar al PLD? El PLD se cambió sencillamente porque un grupo económico no entendió, no comprendió la realidad, no comprendió siquiera por qué llegó al poder. Llega al poder precisamente por el crecimiento económico que hubo entre 1996 y 2000 y entre 2004 y 2012. Entonces, esos factores que establecían
que al 2020, hoy deberíamos haber estado celebrando una victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentable. O sea, ¿tú entiendes que si no se hubiesen dividido, el PLD hubiera ganado las elecciones? Es que no había es que la única forma que pudo ganar el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, es aprovechando la división del Partido de la Liberación Dominicana. No hay otra explicación. No existe otra teoría marxista, centrista, de nada. Lo que existió fue que un grupo económico dividió el partido, compró el comité político, compró los delegados, sobornó los senadores, e hizo una mayoría mecánica e hizo un fraude el 6 de octubre. Y ese fraude, según la OEA, provocó la desestabilización económica de la sociedad, la desestabilización política. Y hoy hay ya una crisis planteada que se aceleró con el COVID de derechos humanos, porque la gente no tiene cama. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo influye? ¿Cuál es el rango que tú le das de influencia al COVID-19 en este proceso electoral? Bueno, lo que ocurre es que el COVID-19 cambia, transforma todo el proceso político electoral que se manifestó. Ya entonces el COVID concentra todo el poder en lo que es la excepcionalidad constitucional que se fue dada para que el candidato oficialista pudiese repartir el plan fase, quédate aquí, estoy en casa, 150 mil millones de presupuesto complementario, 650 millones de dólares de préstamo del Fondo Monetario Internacional, 100 millones del Banco Mundial, 40 mil millones de préstamos de AFP, el plan social, las instituciones, 11.500 millones de préstamos, 11.500 millones de pesos de asfalto para la compra de los delegados. Entonces, todo ese proceso evidentemente que creó una condición que había que necesariamente salir del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿cómo pudiéramos interpretar, Juan Carlos, que habiendo, vamos a hablar claro, moviéndose tanto dinero en tan poco tiempo, en un proceso electoral, con unos votantes que se consideran clientelar, comprometidos con lo que le den, y de toda manera el partido de gobierno pierde las elecciones? ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, que 1 billón de personas, un 14% decidió las elecciones. Es decir, es evidente que si el Partido de la Liberación Dominicana, el candidato tuvo un 36%, entonces hay un 14% que le permite la primera vuelta a Luis Abinader. Ese 14% no es del Partido Revolucionario Moderno, es un 14% evidentemente de parte de los PLDistas que no se sentían representados en el candidato que le impusieron, y evidentemente parte de la sociedad, de la clase media, decidió salir del peligro que implicaba a Gonzalo Castillo. Juan Carlos Espinal, hay algo que quizás dando un cambio en la conversación, pero tiene que ver con el tema político. ¿Piensas tú que la República Dominicana, su nivel de participación en términos de investigación, en términos de atacar el problema del COVID, que ha sido tan reactivo, entiendes tú que el PLD fracasó en promover desde el poder la investigación y la ciencia, la investigación y el desarrollo en ese sentido? No es un tema de político, es un tema humano, es un tema de salud pública, es un tema de la estructura capitalista en la cual está montada el sistema de salud pública de la República Dominicana y el sistema de educación. Es un tema de soberanía tecnológica y científica. Sin tecnología, sin pruebas PCR, sin médicos, sin laboratoristas, sin enfermeros, sin trabajadores sociales, sin sociólogos, no vamos a poder avanzar. Sin medicamentos, sin camas suficientes para la atención de la demanda. Y además el modelo de consumo posibilita la necesidad del contagio. Es decir, el modelo económico en el cual está sustentado la República Dominicana no ha sido sobre la base del desarrollo y el crecimiento humano de las personas, sino sobre la base del fenómeno de la acumulación de la deuda. Entonces nosotros
Carlos, mira, vamos a hacer algo. El primer bloque nos informa Control Master, que se agotó el tiempo. Ese tema que estamos tratando es demasiado interesante. Lo vamos a completar en el segundo bloque, que vamos a hablar de soberanía científico-tecnológica para combatir COVID-19, ampliando protocolos sanitarios entre lo que tú citas, algunos países. Te hemos estado yendo a hablar de eso. Nosotros vamos a volver en breve y nos vamos a la primera pausa comercial. Quédese ahí. Bien, gracias por seguir con Conexión Global RD, con Víctor Tineo y con Manuel Escalante y con nuestro invitado Juan Carlos Espinal. En este bloque dijimos ahorita que íbamos a completar un tema muy interesante. Juan Carlos ha estado hablando por distintos medios, lo que lo leemos, lo que le damos seguimiento, nos hemos dado cuenta. De hecho, esa es la razón por la que lo hemos invitado, sobre soberanía científico-tecnológica para combatir COVID-19, ampliando protocolos sanitarios, como cuáles, por ejemplo, Juan Carlos, y por qué. ¿Qué quiere decir cuando habla de soberanía científico-tecnológica? Bueno, nosotros, por ejemplo, en este momento, el año escolar ha sido cerrado. Dicen todos los grupos sociales alrededor de la educación pública de que no hay condiciones para aperturar el año escolar. Y Haití, el país más pobre del hemisferio, el Ministerio de Educación de Haití anuncia que va a abrir el año escolar presencial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Haití que anuncian que van a aperturar el año escolar que no está ocurriendo en República Dominicana? Sencillamente que la respuesta que está dando las autoridades es una respuesta coercitiva con el ejército, con el toque de queda, con la excepcionalidad política, criminalizando la pobreza, porque de lo que se trata el toque de queda es la ausencia de una respuesta científico-tecnológica. Cuando hablo de científico-tecnológico tenemos que hablar de las pruebas. El 79% de las camas en la capital y de la República Dominicana esa es la cobertura. Apenas que tenemos el 20-21% de camas. Tenemos 1 millón de personas con trabajos suspendidos durante 5 meses. Nosotros vamos a decrecer menos 0,8% durante el año 2020. Tenemos 6 meses en confinamiento y nosotros no observamos el médico casa por casa. Nosotros lo que estamos observando es toque de queda y 100.000, en este momento 100.000 arrestos. Como verá, es una medida coercitiva que lo que busca es utilizar la ocupación militar, la militarización de los 158 municipios. Pero ¿qué ocurre? Esas personas que no tienen acceso al programa FASE, que no tienen acceso al programa Estoy Pa' Ti, que no tienen acceso al programa Quédate en Casa, que no tienen acceso al programa FASE. Esas son medidas asistencialistas y lo que la población está requiriendo ya es de medidas científicas. En ese sentido, nosotros podemos apelar a los protocolos internacionales. Esos protocolos internacionales, nosotros tenemos relaciones con China, nosotros tenemos relaciones con Rusia, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema humano. Si de nosotros continuar el problema del confinamiento hacia noviembre, diciembre, entonces la economía habrá perdido más de 1 millón de empleos. Entonces eso va a generar movimientos sociales radicales, porque se va a generar una desestabilización en el país, porque el presidente electo tendrá que hacer contrarreformas económicas, fondo monetarista, más impuestos, más préstamos para seguir combatiendo la situación, pero la pandemia se va a seguir expandiendo. Entonces, en medio de una realidad
que se está produciendo menos dinero. No, es que la economía, el COVID está estableciendo que la economía capitalista de consumo dominicana va a decrecer menos 0,8% hacia este año. Pero más que la economía, que es un aspecto poco ético cuando se trata de un aspecto sanitario y humano, que tiene un carácter científico, que tiene un carácter de otra dimensión, estamos hablando del control y del el monopolio de los mercados. Es decir, el sector empresarial dominicano, afiliado al CONEP, afiliado a las farmacéuticas, afiliados a los laboratorios que están en la República Dominicana de multinacionales, conjuntamente con los gobiernos del área, están tratando de monopolizar privatizar la pandemia. Privatizan la pandemia para tratar de dar tiempo para ganar el tiempo para la vacuna. ¿Qué tú quieres decir cuando dice que privatizan la pandemia específicamente? Privatizar la pandemia significa confinar a los dominicanos y mantener un candidato entregando el Estado a nombre de un grupo económico para tratar de imponer un candidato y un modelo político económico determinado con el uso intensivo de la manipulación de los medios de comunicación, con el uso intensivo de los recursos del Estado, pero al mismo tiempo con las Fuerzas Armadas confinando, como en este momento son las 7 de la noche, estamos confinados, que donde estamos grabando este programa, estamos confinados. Mientras tanto, eso es una medida coercitiva que viola los derechos humanos, que viola los derechos constitucionales, porque en lugar de eso, combatir la pandemia, lo que observamos es una expansión del coronavirus. Y eso tiene mucho que ver con la imposibilidad de nosotros acceder, por ejemplo, a los tratamientos, a las brigadas Henry V de Cuba y hay un a punto que es ahí. la tecnología rusa. Si nosotros tenemos relaciones con esos tres países, si nosotros tenemos esa posibilidad, ¿por qué si ya para noviembre los cubanos y los nicaragüenses van a tener, y los venezolanos, la vacuna? ¿Por qué la vacuna a más precio, a mejores precios? ¿Por qué entonces nosotros no apelamos y ampliamos los protocolos con la OPS y con Cuba y con el Colegio Médico Dominicano para nosotros detener en seco el COVID, como tal ocurrió en Alemania, como tal ocurrió en Italia y como tal ha ocurrido en 40 hay países? Una realidad, Juan Carlos, hay una realidad, Juan Carlos Espinal, hay una realidad geopolítica que está influyendo de manera directa en las decisiones que se pudiera tomar de cara a lo que tú estás planteando. Pero eso es un tema ético, es que es un problema ético, es que para mí... ¿Tú crees, cómo tú piensas que el gobierno próximo, que creo que para la toma de posesión, el más alto representante que va a estar en el país será de los Estados Unidos? No veo quién viene de China, quién viene de Cuba. ¿Crees que están dadas las condiciones en la República Dominicana para que se adopten las medidas que tú estás planteando? Es que independientemente, desde el punto de vista del alineamiento de los gobiernos dominicanos, eso no tiene que ver con el país, eso no tiene que ver con la sociedad. Recuerde que las responsabilidades son individuales. Nosotros estamos proponiendo una solución humana, es decir, racional. Si el presidente electo está estrechamente vinculado a los lazos del Grupo de Lima, del Departamento de Estado, y está afiliándose a Trump, por ejemplo, en este caso, bueno, eso es una política exterior equivocada que no vamos a discutir en este momento, porque nosotros no estamos planteando un problema político, nosotros estamos planteando un problema de salud pública, nosotros estamos planteando un problema de derechos humanos, nosotros estamos planteando una salida inteligente para evitar que la República Dominicana colapse. Si nosotros ¿Tú piensas, Juan Carlos Espinal, que el PLD fracasó en el tema que tiene que ver con la salud, por lo que se ha presentado, y con el tema que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que también te hice esa pregunta hace un ratito? ¿Piensas que el PLD fracasó en ese sentido? Yo pienso que todavía que no hemos logrado el tema de la alfabetización en el año 2021, hablando de República Digital, ahora que estamos en un tema de educación a distancia y que el año escolar ha sido suspendido, nosotros nos preguntamos dónde están las inversiones que en República Dominicana, en República Digital se pudieron hacer. Fíjense, un fiasco, mirándolo desde el punto de vista científico y tecnológico.
Siquiera el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene una respuesta acabada, central, sobre la base de la comunicación, de la educación a distancia. No tenemos la interconectividad en los 158 municipios y los 234 distritos con el Internet rural y tenemos que estar pagando el 18% sobre la base de ITEVI y sobre la base del Internet. El Internet al conocimiento está grabado. Eso es no solamente un fracaso, eso dice mucho de lo que fue un falso discurso desde el poder. Y yo tengo que establecer acá que el factor político destruyó la creatividad, la creación de la riqueza, desestimuló la inversión extranjera, desestimuló a la clase media y provocó esa división, provocó el fraccionamiento de la sociedad dominicana. Entonces ya hoy, en el día de hoy, el hecho de mirar a China, el hecho de mirar a Estados Unidos no es un problema ideológico. Ya esto es un problema de salud pública. Y evidentemente que de no adoptarse estas medidas, porque la solución no va a venir por el tema coercitivo de dificultades. En ese sentido y en el ámbito de la soberanía en términos de ciencia y tecnología, que son claves hoy en el desarrollo de la sociedad, el desarrollo sostenible, ¿cuál es la recomendación que tú le harías en ese sentido? Soberanía de la ciencia, soberanía en términos tecnológicos. ¿Qué es la recomendación que tú le haces al nuevo gobierno? Hacer la convertibilidad del Estado en función de convertir el asistencialismo en mayor apoyo a lo que es la salud. El tema es un error ir hacia la privatización de la salud pública, es un error el tema de los fondos de AFP en manos de minorías oligarcas, eso es un error, eso va a generar una posible expansión de desestabilización en la República Dominicana, porque la moneda se va a seguir decreciendo, la economía va a seguir decreciendo. Nosotros estamos en un proceso inédito histórico que vamos hacia para que tengan usted una idea, 20 de 27 partidos, apenas acá no alcanzó el 1%, 20 de 27 partidos. Aunque tuvieran representatividad, eso significa que el modelo, la crisis, la división del Partido de la Liberación Dominicana dividió la sociedad y puso fin al sistema de partidos políticos. Entonces, al poner fin del sistema de partidos políticos y sepultar el modelo económico, porque en este momento estamos hablando de que el 52% de las MIPYMES en la República Dominicana ha cerrado, sencillamente está cerrada la economía. Tenemos que vamos a decrecer el 6% del PIB, vamos a perder el 6% del PIB. Para poder recuperar el 1.000.000 de empleos que se ha perdido en este momento, vamos a tener que pasar cerca de una década. Es decir, nosotros estamos en este momento, en el año 2020, en la transición de agosto del año 2020, en los mismos niveles de quiebra y de caja legal de lo que ocurrió en el año 2003. Lo que está ocurriendo es la sepultura de lo viejo y el nacimiento de algo que aún la minoría no acepta, y es que nuevos liderazgos están surgiendo y la República Dominicana, para que usted tenga una idea, de los 10 millones de votantes, independientemente del COVID, 3.5 de los 7 millones de votantes, 3.5 millones de votantes no fue a votar. El 45% de la población rechazó, independientemente del COVID, pero rechazó las propuestas. Es una sociedad traumada, es un problema de salud mental. En la República Dominicana tenemos que tocar el tema de la salud mental. Si el gobierno actual, si el gobierno electo no asume el tema de la soberanía tecnológica y continúa con la militarización de los 158 municipios, conculcando derechos y como respuesta coercitiva, no cabe la menor de las dudas de que vendrá una respuesta desde la población que va a dividir aún más el sistema de partidos políticos, y eso va a profundizar la grieta en la sociedad dominicana, porque no hay otra opción que tenga el presidente electo que no sea tomar más prestado y crear mayores impuestos, lo que va de alguna manera a generar una espiral inflacionaria de los precios de los artículos de primera necesidad como la yuca, el plátano, el huevo, la salsa, etcétera. Entonces, si no apelamos al tema de Cuba, si no apelamos al tema sanitario de Cuba, al tema científico de China, y si no apelamos a la vacuna rápidamente, entonces vamos a tener mucha dificultad, y esa dificultad lo que va es a desestabilizar aún más el sistema de partidos políticos y puede provocar un gran vacío en la República Dominicana. De hecho, si no se hace una reforma constitucional lo más rápido posible,
el sistema de partidos políticos en la República Dominicana y la estabilidad está en juego. Muchas gracias y vamos a una pausa. Juan Carlos Espinal, gracias por esas aseveraciones tan importantes. Ojalá que se tomen en cuenta todas ellas. Retornamos en unos minutos aquí en Conexión Global RD. Bueno, muchas gracias por seguir con Conexión Global RD, con este plato fuerte. Realmente Juan Carlos Espinal es un lujo de entrevistado, definitivamente. Juan Carlos, tú hablabas en el bloque anterior, ya estamos en el tercer bloque, sobre la necesidad de reformular la Constitución. ¿A qué te refieres específicamente y por qué? La gente aquí, desde que tú le hablas de tocar la Constitución, entra en pánico porque la conecta con la reelección. ¿Pudiera zafarse por ahí y habilitarse a Danilo Medina? Lo que ocurre es que es un problema de estabilidad. El Estado de Derecho y la Constitución ha retrocedido. El Poder Ejecutivo se tragó la funcionalidad ejecutiva del Congreso. La separación de poderes desapareció y se difuminó. Por eso mismo sale del poder el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso era un peligro. Y lo que aquí ocurrió sencillamente, en pocas palabras, fue detener un proyecto autoritario que entendía que todo lo podía, que entendía que todo lo podía lograr, que lo podía lograr todo en base al control del Poder Ejecutivo y las instituciones. Entonces, ustedes vieron cómo renunció en medio de las elecciones un juez de la Junta Central Electoral. Ustedes vieron cómo aquí se militarizó el Congreso. Ustedes vieron que todas las respuestas que estaba dando el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina, del PLD, ante la falta de democracia, lo que hacía que ponía restricciones a los poderes públicos. Ustedes vieron cómo los militares tuvieron un protagonismo militarizando instituciones públicas como los poderes del Estado. Entonces es evidente que la justicia está cooptada por el Poder Ejecutivo, es decir, por las fuerzas políticas que en este momento todavía dirigen la República. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hubo un golpe electoral cívico-militar el 16 de febrero. Y para evitar una confrontación, para evitar una gran desestabilización hemisférica en la República Dominicana, hubo que la OEA, conjuntamente con los Estados Unidos, tutelar la Junta Central Electoral. No es la Junta Central Electoral que da los resultados ahora presidenciales. No es la Junta Central, lo hace la tutela de la OEA. Por eso que usted ve que Valdés Albizu es reconfirmado por un presidente electo, no porque es un reconocimiento, es porque sencillamente el Fondo Monetario Internacional está tutelando el Banco Central. Y eso no se lo dicen a la gente para evitar estallidos sociales, porque ya nosotros estamos en una etapa donde no hay producción y como no hay producción se tendrá que apelar a préstamos internacionales. Pero para que no exista esa desestabilización política, para que entonces no exista una desestabilización en todos los poderes públicos, va a tener que generarse un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional se va a hacer para evitar, por ejemplo, el surgimiento de nuevas fuerzas sociales. Porque ¿qué es lo que está pasando? El PRD desapareció. El Partido Reformista desapareció, perdió su personería jurídica, y si no perdió su personería jurídica, está protegido legalmente por el organismo que maneja las elecciones, administra las elecciones. Eso no significa que tenga mayoría, eso significa que 20 de 27 partidos políticos acaban de desaparecer. Entonces, si no se hace una reforma constitucional, es evidentemente que el Partido Revolucionario Moderno se va a dividir. Y entonces pero ahora, una reforma constitucional, ¿en qué aspecto? ¿Apuntando a qué? Para reformar el tema fiscal, para reformar el tema del Congreso.
para poder habilitar las leyes constitucionales que habilitó la Constitución del año 2010, que no están habilitadas y que entran en conflicto con las leyes actuales, como son la ley de agua, ¿cuáles? como la ley de agua. Pero una cosa, esto es muy importante, esto es fundamental, como la ley de agua, como la ley de ordenamiento territorial, como la ley de medio ambiente, no hay el tema del pacto eléctrico, la estrategia nacional de desarrollo. Es decir, hay una serie de referéndum revocatorio, hay una serie de conquistas democráticas que han sido retrocedidas. Entonces, pero ya se está en el marco de la Constitución 2010. No veo una razón para una reforma constitucional al 20 o el 21. Pero es que porque eso lo puede hacer el Congreso sin ningún problema. Pero es que lo que ocurre es que ha habido un proceso electoral donde la legitimidad de los partidos políticos y la legitimidad de la democracia apenas está garantizada por el 45% de la elección que fue a votar. Entonces, que apenas el voto en el exterior... El 55% votó, hermano. Sí, un 45% no votó. No votó. Entonces, pero en el exterior apenas el 21% fue a votar. Es decir, que el voto en el exterior quiere decir que no tiene la legitimidad los votantes. Y entonces hay que generar la legitimidad, porque ¿qué ocurre? ¿Cómo vas a traer las inversiones extranjeras? ¿La legitimidad del proceso o la legitimidad del del que ganó las elecciones? Hay que aclarar eso. No, eso es otra cosa. La legitimidad de la democracia. De la democracia, del Estado. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que si no nos estamos dando cuenta, el modelo económico está sepultado. No sé si ustedes están dando cuenta que la economía ya no existe. O sea, técnicamente no existe. Es decir, y si tú ves los partidos políticos, técnicamente no existen. Porque primero, los liceos públicos están cerrados. Es decir, los servicios públicos han colapsado. Entonces, cuando tú observas lo que está pasando, es evidente que tú vas a tener que hacer un gran consenso, porque ¿cómo tú vas a pasar la reforma constitucional o cómo tú vas a pasar la reforma que tú le vas a hacer a la clase media que le va a decir que va a tener que subir más los impuestos? Eso tiene que venir acompañado de una reforma. Juan Carlos, ¿y cómo se trataría en una reforma de esas características el tema de la habilitación del presidente Medina? ¿Cómo se van a conseguir los votos del Partido de la Liberación Dominicana que son fundamentales para poder pasar esa reforma sin que ahí intervenga el tema de la habilitación del presidente Medina? Es que el presidente Medina ya se fue. Pero está ahí su partido y tiene la llave y tiene la llave para la reforma, porque sin ellos no hay reforma. Es que es un problema de autoridad, es de autoridad moral. El Partido de la Liberación Dominicana desde el día 17 empieza la división. El Partido de la Liberación Dominicana ha desaparecido. Ese es el grave problema. Es que en la República Dominicana tenemos un partido gobernante. Pasamos una mayoría absoluta, una hegemonía, hacia otra hegemonía. No sé si te estás dando cuenta. Entonces hay un vacío político de participación democrática. Entonces hay una ilegitimidad del proceso. Es que si eso continúa como tú estás planteando dentro de esa lógica, él dijo que se iba a reelegir y no se pudo reelegir, teniendo la mayoría. Él dijo que iba a ganar e impuso su candidato y dijo que iba a ganar y no ganó. Y entonces ahora tú me dices que se va a rehabilitar, pero ¿cómo no pudo reelegirse? ¿Cómo no pudo imponer su candidato? ¿Cómo no pudo ganar las elecciones? ¿Y cómo va a poder entonces, siendo una minoría, es una minoría a partir del 17, porque ese liderazgo que sostuvo el PLD es un liderazgo basado en el delito electoral, y entonces eso ha perdido credibilidad. La sociedad dominicana ha sacado al PLD del poder. Entonces, o sea, pudiéramos decir, Juan Carlos, que igual que hubo un senador que ya dejó el PLD y se fue a la Fuerza del Pueblo, así pudiera darse también con algunos diputados. Pero es que lo que ocurre es que es un problema de confianza. Los PLDistas saben que ya están fuera del poder. Y todos sabemos que aquí hubo una fuerza o hubo unas fuerzas que combatieron el actual sistema y que por eso hoy sale del poder. Todo el mundo sabe que el presidente electo es electo porque hubo un voto en contra de, y ese voto en contra de
genera una victoria electoral con una legitimidad de apenas un 28%, porque votó el 50% de la población. Entonces, cuando yo te estoy sacando del poder, cuando yo te estoy diciendo que 7 de cada 10 rechazan en este momento al gobierno, entonces, ¿qué credibilidad puede tener? ¿Cuáles son las propuestas que puede decir cuando en este momento ya te estamos sacando del poder? Entonces aquí se está generando un bipartidismo que la gente lo va a empezar a ver a partir del día 16, cuando ya esa estructura de poder que está siendo desplazada no pueda articular vía los presupuestos, vía las capacidades del gobierno, lo mismo que podía hacer. No es lo mismo un partido de oposición que un partido gobernante. Entonces es evidente que ese partido va hacia una división. Y eso es lo que ustedes están observando desde ya, la soledad del poder, cómo despiden al presidente, que no puede ir al Congreso Nacional, porque ahí va a existe evidentemente un rechazo. Entonces, y esa es la realidad. Entonces aquí... ¿Tú crees que la ausencia de él en el proceso de entrega de mando se debe a qué? ¿A qué se debe que el presidente Medina, algo que no recuerdo haber leído antes que haya pasado, creo que hace unos 50 años, no entregue formalmente como manda todo el protocolo y se cubren lo del COVID-19 para decir que hagan algo aislado? ¿Qué hay detrás de eso posiblemente? La difuminación del hilo constitucional. A eso juega, a última instancia, lamentablemente, el presidente, a la relajación de el hilo constitucional y del protocolo de traspaso de mando ante el repudio de su población. O sea, ¿tú entiendes que eso es cualquierizar el proceso? No es solo cualquierizar el proceso, es un relajamiento de los asuntos del Estado. ¿Piensas tú, Juan Carlos, finalmente, que el equilibrio político de partidario en la República Dominicana, o sea, la oposición en la República Dominicana, la encabezaría probablemente la Fuerza del Pueblo? Ese es el gran reto. ¿O pudiera surgir una nueva fuerza en la República Dominicana, dada la situación que vivimos? Las fuerzas sociales, políticas y económicas que generaron el cambio son las que tienen la autoridad moral para poder orientar a la población. Quienes generaron la realidad existente en el día de hoy son los que y son las que tienen la autoridad moral para poder orientar a la clase media, para poder orientar a los trabajadores, para poder orientar a las amas de casa, para poder orientar a las enfermeras, para poder orientar a la población y para hacer una oposición inteligente, colaborativa al presidente electo, en el que permita que la República Dominicana pueda el sistema productivo dispararse y que en una visión creativa se pueda crear un bipartidismo en la República Dominicana, porque nosotros no vemos cómo desde el PLD, si apenas lo están expulsando del poder, ¿no? ¿Cómo podría esa fuerza desgastada, ya desacreditada, poder con una representatividad empezar a orientar a la población? Cuando todo el mundo sabe que ahora va a venir un proceso de contestación, un proceso de acusación muy lamentable que le viene a esa organización política. Parecería que tú quieres decir, Juan Carlos, que los números del PLD importan para el PLD, no necesariamente para esa sociedad que los saca del poder, que sería lo que ellos necesitarían para hacer una oposición eficaz. Correctamente, porque han perdido el veto, han perdido la hegemonía en los municipios, perdieron la credibilidad con la sociedad. Claro, porque perdieron la hegemonía, tenían 107 alcaldías, tienen 67. Tenían 30 senadores, tienen 9, son minoría. ¿Tú me entiendes? O sea, hoy perdieron 2 diputados más, no sé si sabes. El viernes sí, claro perdieron, sí, ayer. Sí, claro que sí, y además perdieron el poder ejecutivo. Entonces, cuando tú ya vienes una derrota en las elecciones municipales, otra derrota en el Senado, cuando tú vienes entonces otra derrota en las presidenciales, entonces todo lo que tú le dijiste viene un procurador independiente que también va a ser un dolor de cabeza para ellos.
Yo no estoy de acuerdo con la persecución. Yo creo en el Estado de Derecho, yo defiendo el Estado de Derecho, yo defiendo el derecho de la inocencia, yo defiendo el derecho del buen nombre. Yo no creo en la lucha contra la corrupción desde la privatización de la judicatura. Yo no creo en la lucha contra la corrupción sobre la base del sicariato mediático. Yo no creo en la lucha contra la corrupción. Yo no creo que es genuina en la República Dominicana la lucha contra la corrupción. ¿Y en cuál crees? Yo creo en el Estado de Derecho. Yo creo en la Constitución. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que a un procurador, yo creo que a usted, a un empleado, yo creo que a un servidor público o privado que sea eficiente, usted no tiene que decirle lo que tiene que hacer a la hora que tiene que hacerlo. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo, cuando aquí se está esperando que un presidente resuelva los problemas del robo o no robo, a mí me parece que eso es violar los derechos a los semejantes. Yo no estoy defendiendo el tema de la corrupción. Yo lo que estoy diciendo es que si yo marché 35 días, luz, agua y sereno, para defenderme, fui de mi partido, tuve que abandonar 30, 25 años de militancia. Entonces me fui a defender el Estado de Derecho a la Constitución para que aquí no existiera reelección, para que aquí no se impusiera un candidato con el uso de los recursos del Estado. Yo no puedo venir ahora a decir que la justicia tiene que meter presos a gente. Efectivamente. Es un abusador. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que cuando el Ejecutivo tiene que intervenir, porque de alguna manera eso es lo que se está diciendo, que el Ejecutivo intervenga para eliminar la corrupción. Y no debe ser así. Debe ser que las instituciones funcionen para que hagan su papel y jueguen su rol. Eso es lo fundamental. En el marco de la Constitución y de las leyes. No y además, a nosotros nos parece que eso es un problema no político, es un problema del Poder Judicial. Eso no tiene, claro, Carlos, ya se terminó el tiempo. Contigo nunca dan los 50 minutos, tú lo sabes. Lo que sí te queremos pedir es que vuelvas. En cualquier momento te vamos a llamar. En la medida que vayamos observando el proceso, prometemos a nuestros televidentes que Juan Carlos Espinal vuelve con nosotros. Gracias por acompañarnos por esta hora, este sábado, y nos vemos el próximo sábado con otro Conexión Global RD, con un invitado de excepción, como ya estamos acostumbrados, para que juntos sigamos aprendiendo.